Buen día, querido tutor Santiago Zárate Guerrero y compañeros. Mi nombre es Edna Geraldine Espitatequia y junto a mi equipo de trabajo conformado por Ladianis Lorena Silva Martínez, Max Glonia Noreli Andrade Paternina y Vanessa Lucía Celis Guzmán, vamos a hablar acerca de la corteza cerebral, sus funciones, las áreas de Brodmann, sus funciones igualmente, su ubicación y algunas de sus patologías. Así que para iniciar hablaremos de la definición de la corteza cerebral. Entonces, la corteza o el córtex cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Y los hemisferios cerebrales se comprenden tanto la capa más externa del cerebro, la cual es la corteza, como la capa más interna, la cual son las estructuras subcorticales, en las que están los ganglios basales, el hipocampo y los núcleos de la amígdala. En la parte más externa, la cual es la corteza, se puede apreciar que esta se encuentra muy plegada, lo cual forma circunvoluciones las cuales permiten que la cantidad de la corteza cerebral se aumente su cantidad sin necesidad de aumentar su volumen. Es importante aclarar que pues las hendiduras más pronunciadas de la corteza son denominadas surcos o cisuras. Y con respecto a la clasificación filogenética de la corteza humana, la corteza se ha dividido en dos grandes partes, la alocorteza y la neocorteza. La alocorteza de igualmente se divide en arquicorteza y paleocorteza. La arquicorteza es la corteza más antigua evolutivamente, la cual fue la primera en formarse y por lo tanto tiene funciones primitivas. Lidera los mecanismos básicos de reproducción, la autoconservación, como el ritmo cardíaco, la respiración y la conducta agresiva. Por otro lado, la paleocorteza nace como una corteza intermedia y de transición y corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. La parte más evolutiva de la corteza cerebral es la neocorteza, la cual abarca la mayor parte de la corteza cerebral y se caracteriza por ser quien recibe, integra, organiza las funciones complejas como de aprendizaje, atención, sensación, asociación y la motricidad. Así que cuando se observa el cerebro en una cara lateral externa, es posible diferenciar los lóbulos gracias a las cisuras más pronunciadas, que son la cisura central o de Rolando y la cisura lateral o de Silvio. Estas cisuras dividen cada hemisferio en 4 lóbulos, los cuales son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital. Y al interior de estas cisuras laterales se encuentra el lóbulo insular y el sistema límbico, las cuales pues no pueden ser evidentes en la imagen debido a que están internamente. Estas 6 estructuras son las principales de los lóbulos cerebrales, las cuales conforman la corteza cerebral. Así que en cuanto a las áreas de Brodmann, en el año 1909, un neuroanatomista y psiquiatra alemán llamado Corbinian Brodmann realizó una división de un total de 47 áreas de la corteza cerebral, las cuales también se subdividen, lo que daría un total de 52 áreas. Dicha división la hizo usando una citoarquitectura de la corteza cerebral, la cual es un estudio de la disposición y la estructura de los cuerpos neuronales dentro de la sustancia gris del cerebro. Cada una de estas áreas, Brodmann las enumeró de acuerdo a un orden y a una asignación e incluyó para cada área una función específica. Así que para que tengamos una mayor comprensión en el tema, hablaremos de las áreas funcionales de la corteza cerebral de acuerdo al lóbulo en el que estén ubicadas. Hablaremos de su función, su ubicación y algunas de las patologías de dichas áreas denominadas áreas de Brodmann. Mi nombre es Vanessa Celis, pertenezco al grupo 204 de neuroanatomía funcional. El lóbulo frontal es una de las estructuras cerebrales con más reciente desarrollo y evolución del cerebro humano. Su perfeccionamiento en los primates fue relacionado con la necesidad de un control y coordinación más complejo de los procesos cognitivos y conductuales. Desde un punto de vista neuropsicológico, el lóbulo frontal
fue representado como un sistema de planeación y regulación y control de procesos psicológicos, permitiendo así la coordinación y la selección de múltiples procesos y de diversas opciones de conducta y estrategias con las que cuentan los seres humanos. El lóbulo frontal representa más de la tercera parte de cada uno de los hemisferios, siendo así el más grande de todos. Se encuentra ubicado anterior al surco central, también llamado surco de Rolando, que lo separa del lóbulo parietal, y está ubicado superior al surco lateral o de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal. En la superficie superolateral encontramos el surco central o de Rolando, que está de color amarillo. Anterior a este surco encontramos el surco precentral, que va de color naranja. De manera longitudinal está el surco frontal o superior, que va de color azul claro, y surco frontal inferior, que va de azul oscuro. Eso nos permite delimitar a los giros y las circunvoluciones. En las circunvoluciones más importantes encontramos el giro precentral, el giro longitudinal superior, el giro longitudinal medio y el giro longitudinal inferior. Si observamos desde una superficie medial, esta nos permite delimitar los giros y algunas regiones importantes. El surco central permite delimitar la parte posterior del lóbulo frontal. Entre el surco marginal y el precentral se encuentra el lóbulo paracentral, denominado lobulillo paracentral. Y anterior a este está el giro frontal superior en la parte medial. Y en la región más inferior encontramos el giro recto. Desde la superficie inferior observamos el giro recto, giros orbitales, encontramos el anterior, lateral, medial y posterior. División citoarquitectónica y funcional. Bueno, vamos a comenzar con la corteza motora primaria. Ella está representada en su parte anterior por el surco central y la región contigua del giro precentral. En la parte medial está representada por la parte anterior del lobulillo paracentral. Citoarquitectónicamente, esta área corresponde al área 4 de Brodmann. Y entre sus funciones está el producir la contracción muscular contralateral de movimientos aislados individuales. Un ejemplo sería la flexión y la extensión de las articulaciones. También está encargada de los movimientos bilaterales, incluyendo los músculos extraoculares, faciales, laríngeos y la lengua. En la representación de la corteza tenemos al homúnculo motor o corteza motora primaria. Se encuentra justamente al lado de la corteza sensorial, situado en el surco central de la corteza frontal. Esta área es una de las áreas más importantes para el funcionamiento motor de nuestro cuerpo. Las lesiones de esta zona pueden ser hemiparexia contralateral, espasticidad, clonus y pérdida del control motor fino. Corteza motora secundaria. Esta es dividida en corteza premotora, que se encuentra en la superficie lateral, y la corteza motora suplementaria, que se encuentra en la superficie medial. Entre sus funciones está el control de movimientos posturales, movimientos como respuesta a estímulos sensitivos, está la escritura o Exner, la organización temporal y el espacio del movimiento, la coordinación motriz de ambas mitades corporales. Un ejemplo puede ser tocar instrumentos musicales, también escribir en teclado. Entre las lecciones de esta área está la praxia, déficit de selección, iniciación de movimientos, problemas en la escritura y lenguaje hablado. Pertenece al área 6 de Brodmann. También está el área motora del lenguaje. El área motora del lenguaje está en el área 44 y 45 de Brodmann. Se encuentra entre la región triangular y opercular del giro frontal anterior. Se conoce como el área de Broca. Está relacionada a la generación de las palabras. Su función no es solo motriz, también participa en la sinapsis del lenguaje y en la comprensión del mismo.
En la prosodia, que es la calidad de la entonación y el ritmo de pronunciación. En las lecciones del área motora del lenguaje está la fascia motora. El campo ocular frontal pertenece al área 8 de Brodmann. Se encuentra en la región posterior del giro frontal medio. Es el encargado de los movimientos conjugados intencionales de los ojos. Entre las lecciones podemos encontrar la desviación de la mirada. La corteza prefrontal abarca múltiples áreas de Brodmann, por eso es conocida como función ejecutiva. Es masiva con otras regiones cerebrales, es una zona grande, es una corteza compleja, ya que cumple con funciones de motivación personal, de iniciativa, estados de ánimo, personalidad, control emocional y tiene control sobre el sistema límbico. Su parte lateral participa en la planeación del trabajo de conductas, juicio de inteligencia y teorías de la mente, y en la conducción del pensamiento. Entre las lecciones encontramos la falta de motivación, los intereses reducidos, falta de voluntad, conducta social inapropiada, habilidad emocional, falta de pensamiento, de comunicación y de conducta, problemas en la memoria de trabajo y planeación. Bueno, vamos a hablar ahora del lóbulo parietal. Como vemos en la imagen, es la parte superior de nuestra corteza cerebral. Este lóbulo prácticamente es el encargado de todo el tema somatosensorial del cerebro y de alguna parte del razonamiento lógico-matemático. Es el implicado en el procesamiento de la información sensorial, la producción del lenguaje verbal, el desarrollo de la memoria y el razonamiento matemático, así como la experimentación de dolor, entre otras funciones. Es decir, lo podemos describir como cuando éramos niños y jugábamos a que otra persona con la uña nos hacía una letra y nosotros teníamos que adivinar qué tipo de letra es. Este lóbulo es el que nos permite de cierta manera identificar y asociar la letra por el tema sensorial. Este lóbulo se divide en surcos y separaciones externas, en la cual tenemos el surco central, es decir, esta rayita roja, que es la cual separa el lóbulo parietal del frontal, es decir, de este. Encontramos el surco parieto-occipital, que es la que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital, es decir, de la parte de atrás. Tenemos también los surcos internos, el cual tenemos, uno de los dos más importantes, que es el surco postcentral, que es la parte roja, el cual se localiza posterior a la circunvolución postcentral, es decir, acá, y es paralelo al surco central. Encontramos el surco intraparietal, que por lo general se encuentra perpendicular al surco postcentral, es decir, este de acá, y prácticamente este nos divide el lóbulo parietal superior con el lóbulo parietal inferior. Bueno, las partes del lóbulo parietal, encontramos el giro postcentral, que es la parte roja, el lóbulo parietal superior, que es la parte verde, el lóbulo parietal inferior, que es esta parte morada, pero que esta adicional se divide en dos giros, el cual es supramarginal y el giro angular. Vamos a empezar a explicar el giro postcentral, es decir, esta parte amarilla de acá. Prácticamente en este giro encontramos las áreas sensoriales primarias más importantes de la corteza cerebral. Es el encargado de recibir y procesar la información de los sentidos. Vamos ahora con el lóbulo parietal superior, esta parte de acá. Esta estructura es clave para la orientación espacial y motricidad fina. Vamos ahora con el lóbulo parietal inferior, que es esta parte de acá. Como decía anteriormente, este lóbulo se divide y tiene una división de dos giros. Este es localizado debajo del surco intraparietal, el que explicábamos anteriormente. Este lóbulo es bastante interesante, ya que se encarga de relacionar las expresiones faciales con las emociones, y a su vez también es esencial para llevar a cabo algunos procesamientos del lenguaje y del tema lógico-matemático. Bueno, los giros del lóbulo parietal inferior, tenemos el supramarginal, que es el naranjita. Este tiene una gran importancia a la hora de permitir que algunos procesos complejos tengan lugar, y el giro angular es considerada un área de asociación en la cual se integran informaciones procedentes de otras regiones del cerebro. Prácticamente estos dos giros nos sirven mucho para el tema de la lectoescritura.
Bueno, con el tema de las enfermedades o patologías relacionadas con el lóbulo parietal, prácticamente son bastante las afecciones que podemos encontrar. Escogí hablarles del síndrome de Gershman, el cual es un síndrome que se presenta más que todo en la edad escolar de los niños. Prácticamente el individuo no tiene orientación de izquierda a derecha y adicional se asocia con diferentes síntomas. Encontramos el síntoma de la agrafia, que prácticamente es la dificultad de expresar ideas a través de la escritura. Encontramos la agnosia digital, que es la imposibilidad de reconocer los dedos de las manos. Encontramos la acalculia, que es la imposibilidad de relacionar operaciones aritméticas simples, y adicional se suma la desorientación de espacio, lugar, derecha, izquierda. Este síndrome prácticamente se ve afectado en el giro angular del lóbulo parietal inferior. Prácticamente el lóbulo parietal es el encargado de todo el tema somatosensorial, por lo tanto es un lóbulo de bastante importante en nuestra corteza cerebral. Muchas gracias. El lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro, el cual alberga la corteza primaria de la audición del cerebro. También maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de rostros. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha música o cuando se escucha hablar a alguien, esta región es la encargada de descifrar esta información. Así que el procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí, en el lóbulo temporal. Es decir, se recibe y procesa la información procedente de los oídos. También contribuye al equilibrio y regula ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. En cuanto a su anatomía, el lóbulo temporal está conformado por 3 giros o circunvoluciones, identificando la circunvolución temporal superior o el giro temporal superior es la primera circunvolución del lóbulo temporal, llamada también T1, la cual constituye el labio inferior de la cisura de Silvio y se continúa hacia atrás con el giro supramarginal. Este contiene la corteza auditiva y su lesión determina el trastorno llamado afasia de Wernicke. De igual manera está la circunvolución temporal media o giro temporal medio, la cual es la segunda circunvolución temporal T2 y está comprendida entre los 2 surcos temporales y se continúa por detrás con el pliegue curvo. También encontramos la circunvolución temporal inferior o el giro temporal inferior, el cual constituye la tercera circunvolución temporal T3 y la cual determina el borde lateral del hemisferio cerebral y se extiende por su cara inferior. Aquí en este giro se da el procesamiento visual asociado con la representación de características complejas de los objetos como la forma global. En cuanto al área auditiva primaria o A1, esta es la región del cerebro humano responsable del procesamiento de la información auditiva, la cual se localiza en el lóbulo temporal y corresponde con las áreas de Brodmann 41 y 42. Además de recibir la información que le llega desde los oídos y los centros basales del cerebro, la corteza auditiva primaria o área auditiva primaria también devuelve las señales hacia las diferentes áreas. El área de Brodmann 41 es una subdivisión de la superficie dorsal del lóbulo temporal de la corteza cerebral y está comprendida en el giro temporal transverso anterior de la circunvolución temporal superior. También está unida por su parte medial interna al área parainsular 52 y por su parte lateral externa al área 42. Por otro lado, el área 42 es una subdivisión de la región temporal localizada junto al surco lateral en la superficie dorsal del lóbulo temporal. También está unida por su parte medial interna al área temporal transversal anterior y por su parte lateral externa está unida al giro temporal superior del área 22. El área de Wernicke es una parte del cerebro humano situada en el lóbulo temporal del hemisferio dominante. Usualmente se considera que corresponde a las áreas 21 y 22 de Brodmann y probablemente se pueda incluir también las áreas auditiva primaria
las cuales corresponden a la 41 y 42. Estas pertenecen a la corteza de asociación y específicamente a la auditiva, situada en la parte posterior-inferior de la corteza auditiva primaria. Y aunque en ocasiones también se incluye la corteza auditiva primaria, se ha propuesto que además que las regiones de alrededor del área central de Wernicke, como las áreas 20, 37, 38, 39 y 40, estas participan en la asociación de palabras con otros tipos de información, a la cual se le llama la área de Wernicke extendida. Su papel fundamental radica en la decodificación auditiva de la función lingüística, la cual se relaciona con la comprensión de las palabras, la función que complementa al área de Broca que procesa la gramática. Entre las patologías que se encuentran en el área de Wernicke está la afasia de Wernicke. Esta se produce por lesiones en áreas temporoparietales y se caracteriza por una deficiencia en la comprensión y una habla fluida incoherente. Los individuos con este tipo de afasia pueden hablar con oraciones largas que no tienen ningún significado y agregar palabras innecesarias o cambiar las palabras por otras. En algunos casos el número de sustituciones puede ser tan grande que hace que sea ininteligible. Los individuos con afasia de Wernicke tienen generalmente grandes dificultades para comprender y entender el habla, incluyendo la propia, y por lo tanto no son conscientes de los errores que cometen al comunicarse. La afasia de Wernicke también suele estar alterada a la repetición, pero la denominación por confrontación visual suele ser normal. El grado de alteración de comprensión lectora es muy variable, pudiendo en algunos casos llegar a utilizarse como método compensatorio en la rehabilitación. Estos individuos por lo general no presentan ninguna debilidad corporal, porque su lesión cerebral no está cerca de las partes del cerebro que controlan los movimientos. Así que algunos de los síntomas pueden ser que el paciente o la persona hable mucho como si estuviese alterado, o que las palabras las usa de manera transformada, cambiadas de lugar y alteradas en su fonética. Así como también la persona no entiende lo que dice ni es consciente de sus errores. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar del lóbulo occipital y el lóbulo de la ínsula. El lóbulo occipital es una estructura que pertenece a nuestro sistema nervioso central. Se caracteriza por ser uno de los lóbulos más pequeños de la corteza cerebral. Se localiza justo encima de la nuca, entre el lóbulo temporal, encima del cerebelo, y el lóbulo parietal. Se encuentra tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho, separados por una estrecha cisura, que aquí la vemos, una estrecha cisura, el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y a diferencia de los otros lóbulos que comparten funciones mixtas, el lóbulo occipital se caracteriza por ejercer únicamente la función visual. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, desde donde llega toda la información a través del ojo al nervio óptico. Una vez allí se van a clasificar las imágenes e interpretarlas para darles un sentido. Constituido según el mapa de Brodmann por las áreas 17, 18 y 19. Aquí encontramos el área 17, el cual alberga la mayor cantidad de fibras de la retina. El área 18 y 19 son consideradas áreas integradoras. Se considera el área 17 como el área primaria o estriada. En esta área se presenta la mitad superior del campo contralateral de visión o cuña, en esta área, y la mitad inferior del campo contralateral o circulación lingual. Las áreas 18 están aquí como en la mitad. Las áreas 18 se le conoce también como áreas secundarias o periestriadas de la visión. Y el área 19, que la encontramos aquí como en el límite del lóbulo parietal, área terciaria o área periestriada.
Tienen funciones directamente sobre la percepción visual, complejas relacionadas con el color, el movimiento y la dirección de los objetos. ¿Qué patologías pueden haber en esta área? En el área del lóbulo occipital. Lesiones originadas en el área pueden provocar agnosia visual. ¿Qué quiere decir eso? Es la capacidad de no reconocer objetos y colores. También se pueden presentar cegueras, pero no una ceguera de no ver el objeto, ¿no? Sino una ceguera que se denomina ceguera cortical, que sería no entender la imagen. Estoy viendo este esfero, lo estoy viendo, pero no puedo descifrar qué es un esfero. Esa sería la ceguera cortical. Otra de las patologías es el daltonismo. Como todos conocemos, es la incapacidad de diferenciar ciertos colores. La prosopagnosia o agnosia visual es otra de las patologías que encontramos aquí en esta área, que puede padecer en esta área. Se refiere a ser incapaz de reconocer rostros familiares. Y a grosso modo este sería lo que les cuento sobre el lóbulo occipital. Y continuamos entonces con la ínsula. La ínsula se localiza en el área de Brodmann 13. También se le conoce con el nombre de la isla Rayleigh. Es una estructura triangular, aquí vemos la formita, una estructura triangular, se localiza en ambas zonas de la corteza cerebral, tanto la zona izquierda como la zona derecha. Está en la profundidad de los opérculos frontal, parietal y temporal, dentro de la fisura lateral. Esta fisura también se le conoce con el nombre de cisura de Silvio. Para poder ver a la ínsula tenemos que abrir completamente la cisura de Silvio, para poder encontrar la ínsula. ¿Qué funciones se encuentran aquí? Influye una cantidad de procesos básicos superiores. Algunos de ellos, los que vamos a encontrar, es la percepción del gusto y del olfato. En ese sentido, su función principal es sensorial. También encontramos la función vestibular. ¿A qué hace referencia esto? La función vestibular hace referencia al equilibrio, el control del cuerpo en relación con el espacio. También encontramos la integración de las emociones y la perspectiva. Esta región cerebral permite vincular sensaciones. La región de la ínsula permite vincular sensaciones y emociones, sensaciones subjetivas. ¿Y por qué subjetivas? Algo que para mí es agradable, para otra persona no puede no serlo. Un olor, un perfume, para mí agradable, para otra persona puede traer problemas o recuerdos desagradables. Otra es la empatía y el reconocimiento de emociones. ¿Qué patologías pueden haber relacionadas con la ínsula? En esta región se asientan diversos tipos de lesiones tumorales y vasculares. Tiene implicaciones debido a la cercanía con el sistema límbico, con las adicciones, en la recompensa cerebral. Una de las patologías también es la afasia progresiva, es el deterioro de la capacidad comunicativa y lingüística. El trastorno de ansiedad es otra de las afecciones o patologías, por su relación con la amígdala. Anorexia nerviosa, también encontramos falta de líbido, problemas con el olfato, porque como ya se los mencionaba anteriormente, involucra el olfato y el gusto. Es de gran importancia para nosotros como psicólogos, ya que en esta zona de la ínsula involucra las sensaciones y emociones manifiestas en el individuo. Entonces pues es de gran importancia en la psicología. Muchas gracias.